Las benditas redes sociales. Vamos a comentar en un momento lo que nos ocurrió en Twitter por el comentario con el que cerramos el programa de anoche. Pero antes, en las redes sociales, en Facebook, para ser preciso, va ganando fuerza el movimiento de la diamantina rosa. Recordarán que el lunes, en las protestas de mujeres por la agresión sexual a una joven, una mujer le aventó diamantina rosa al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Horta. Con esa acción, al parecer, creó un símbolo para protestar contra la violencia sexual. Un símbolo que crece en las benditas redes sociales. El símbolo de los polvitos mágicos, de la diamantina rosa. ¡Al viento trabajo! Buenas noches, así están las redes sociales, las mujeres que convocan a una nueva protesta el viernes precisamente frente al edificio de seguridad pública, piden llevar diamantina rosa. Y hoy, 2 días después de la protesta, el gobierno de la ciudad organizó un foro llamado Foro Cero Impunidad y Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia. Fue un diálogo con organizaciones, con colectivos, donde Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, explicó lo que está haciendo su gobierno por las mujeres. Fue también un foro, mujeres, para arropar a Claudia Sheinbaum. Ahí estuvieron funcionarias de la ciudad, estuvo la procuradora Ernestina Godoy, la secretaria de gobierno Rosa Isela Rodríguez, estaban senadoras de Morena, estaban Malú Michel y Citlali Hernández, estaban también mujeres activistas de distintas organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pero incluso ellas manifestaron su apoyo a lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. También estuvieron representantes de 2 colectivos que participaron en la manifestación del lunes, pero no tomaron la palabra. Bueno, esto es ahí estábamos viendo, fue un evento interesante el de esta mañana y un apoyo a la jefa de gobierno. Y he visto lo difícil, lo impresionantemente difícil y complicado que es querer limpiar y poner orden y hacer las cosas de otra manera. Y creo que lo que me da mucho orgullo es ver que más allá de las críticas, de los desencuentros, de los conflictos, seguimos teniendo una jefa de gobierno que viene y da la cara. Bueno, salvo el compromiso de capacitar a policías, nada más se dijo en este foro sobre los al menos 3 casos de violaciones donde estarían involucrados policías de la ciudad. Del caso más simbólico, el de la joven de Azcapotzalco, hay 6 policías suspendidos quienes están bajo investigación. Y sobre el otro caso del que hablamos anoche, la UNAM informó que sigue sin haber denuncia por la supuesta violación a un adolescente en la Prepa 3. La UNAM aclaró que de ninguna de las declaraciones del personal de la prepa ni de alumnos o académicos se desprende información por la que se pueda presumir algún tipo de violación. Entonces, ¿de dónde salió esa información? Interesantísimos los 2 comunicados, el de ayer y el de esta tarde de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hablando de policías, esta tarde agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado de México se enfrentaron ¿contra quiénes? ¿Contra delincuentes? No, se enfrentaron contra policías municipales de Coacalco. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, sus agentes detectaron un corralón clandestino que era operado, al parecer, por policías municipales. ¿Y para qué? Pues para extorsionar a conductores. Así reaccionaron, así se defendieron los policías municipales. Son tiras contra tiras. Ahí aplican el 0357. Tiras contra tiras.
Ya hay plomazos, no pasan por la zona, eviten la zona, compañeros. Tiras contra tiras. Después del enfrentamiento, elementos de la Fiscalía detuvieron a 6 personas. 4 de esas personas eran policías municipales. Otros policías pudieron huir y dejaron abandonadas 3 patrullas. 2 agentes ministeriales habían sido retenidos por los policías municipales, fueron liberados. Uno de ellos fue llevado a un hospital ya que estaba severamente golpeado. Policías contra policías en el Estado de México. Y hablando de policías extorsionadores, hace una semana presentamos aquí cómo una familia reclamó a policías de Toluca por haber extorsionado a un joven de 23 años. Los policías lo habían detenido, le quitaron sus pertenencias y le dijeron que no se las devolvían si no les daban 5,000 pesos. Además, le sembraron droga. Vamos a recordar. Asaltaste en la mañana, mijo. Es este güey, es este pendejo. Grábalo. Es este güey. Párate. No, te vas. No, nada. Eres tú. Dame mis cosas y no hay pedo. Dame mis cosas y no hay bronca, te vas a meter una bronca. Dámelas, no hay pedo. Dame mi dinero y las cosas. No. Mañana me vas a pagar el reloj que te llevaste y me vas a pagar la lana. Acuérdate de mí, güey. Y de ti por mierda, güey. Acuérdate de dónde vas a salir, pinche ratero, Bueno, esto hace 10 días. En ese entonces el Ayuntamiento de Toluca decidió dar de baja a los 2 policías que aparecen en el video y a un comandante. Los desarmaron, les quitaron sus insignias. Sin embargo, el comandante, quien ahora sabemos que se llama Fernando Rojas, afirmó que él nada tuvo que ver con esa extorsión. El comandante dijo que perdió su trabajo por la corrupción que hay en la Policía Municipal de Toluca. Yo no aparezco en ningún video donde inculpan a mis otros 2 compañeros. No sé de qué sea la situación. Aparezco únicamente en el último, que es cuando nos están degradando. Hasta el presidente Juan Rodolfo Sánchez Gómez condenando, porque él ya me exhibió públicamente. Él ya aseguró que soy un extorsionador, que soy un ratero, siendo que mis 23 años de servicio pueden comprobar todo lo contrario. Bueno, en este momento siento temor por mi integridad física. Siento también temor por la integridad de mi familia. Yo nunca he sido persona de problemas, tales que tengo trabajando para gobierno 23 años y ahorita quedan truncados. Bueno, de acuerdo con el gobierno de Toluca, los 3 elementos, incluida esta persona que veíamos, tienen una investigación abierta ante la Fiscalía Anticorrupción desde la semana pasada. Sin embargo, el excomandante afirma que a él, este hombre que veíamos, que a él nada le han notificado. Sobre el caso de Rosario Robles, anoche informamos que el juez federal Felipe Jesús Delgadillo requirió a la Fiscalía General de la República que determine si va a iniciar una investigación en contra de José Antonio Meade, también exsecretario de Desarrollo Social. Hoy se difundió, eso lo informamos anoche, pero hoy se difundió el acta de vinculación a proceso de Rosario Robles, el acta dictada por el juez, y en el documento se formaliza la petición que hace la Fiscalía. La posible investigación contra Meade sería por las mismas omisiones por las que se tiene hoy en la cárcel a Rosario Robles. Hay que recordar que José Antonio Meade sustituyó en agosto de 2015 a Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, los abogados de Rosario Robles presentaron como prueba el acta de entrega-recepción de esta oficina, donde, entre otras cosas, Rosario Robles notificaba a José Antonio Meade de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación por supuestas irregularidades en convenios con universidades. Queda la duda si José Antonio Meade también podría ser acusado de ejercicio indebido del servicio público. Por lo pronto, el juez le pide a la Fiscalía que investigue. Y en el día 2 de Rosario Robles presa en el penal femenil de Santa Marta, hoy solo fue visitada por sus abogados. Familiares no tuvieron acceso por no ser día de visita. Anoche informamos que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,
dijo que están preparando una nueva denuncia contra Rosario Robles por la firma de otros convenios que hizo como secretaria de Desarrollo Social con universidades. Serían convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y que derivaron en lo que se conoce como la estafa maestra. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre esto, sobre estas nuevas acusaciones en contra de Rosario Robles, y esto respondió. No me ha presentado ninguna otra información sobre este asunto para tener claridad. Como todos sabemos, es una investigación que lleva a cabo, que está a cargo de la Fiscalía General. Sobre este tema, el auditor superior de la Federación, David Colmenares, dijo que tan solo del análisis de la cuenta pública de 2018 he presentado unas 10 denuncias nuevas por este esquema de la estafa maestra. El auditor no quiso decir qué funcionarios ni de qué secretarías o dependencias estarían involucrados en estas denuncias. Y a propósito, Rosario Robles, de la exsecretaria de Desarrollo Social y de la SEDATU en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no se han cumplido todavía 9 meses desde que dejó de ser gobierno, pero el peñanietismo ha desaparecido. No queda nada de ese gobierno, de esa corriente política que hace exactamente 6 años garantizaba, con la aprobación de las reformas estructurales, que estaba moviendo a México en una luminosa ruta de progreso, una ruta que no tendría retorno. Hoy sabemos que las reformas esenciales fueron aniquiladas, que los humillaron con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que el nuevo gobierno los usa prácticamente todos los días como ejemplo de la peor corrupción y depredación en la historia de México. Y ahora los comienza a perseguir porque a varios de ellos los quiere ver en la cárcel. Tú me has visto aquí. Este es mi equipo de trabajo y hoy queremos decirte: Ale, Luis, Frank, Jorge, vengan todos, por favor. Hoy queremos pedirte que este 1 de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. Y queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores del PRI para lograr hacer un gobierno con mayor capacidad para que las cosas sucedan. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? No solo ha desaparecido de la escena pública el líder del grupo, Enrique Peña Nieto, de quien lo poco que se sabe tiene que ver con su vida social y sentimental. El poderoso número 2, Luis Videgaray, se fue de México. Se fue a un cargo destacado en una de las principales universidades de Estados Unidos, pero fuera de México. Parapetada en una muy discreta senaduría, la especialista en redes sociales y universos digitales Alejandra Lagunes no da una sola batalla en defensa del legado de un gobierno que, tras bambalinas, la tuvo en primera línea. Se evaporó también el poderoso jefe de la oficina de la presidencia y luego secretario de Educación de la Reforma Educativa, Aurelio Nuño. Y ni qué decir del hombre que enlazaba al equipo con los financieros globales, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, hoy prófugo de la justicia. El otro número 2 del peñanietismo sí tiene cierta presencia pública, tiene aparador y capacidad de maniobra, pero Miguel Ángel Osorio Chong ha decidido usar todo eso para cualquier fin que no tenga que ver con la defensa del gobierno al que sirvió como muy poderoso secretario de Gobernación. Bajo el mando político de Osorio Chong, maniobró la ajena, la no mexiquense, Rosario Robles, hoy presa. Contra la pared y sin ánimo de debatir sobre el pasado, queda también el multisecretario y candidato presidencial José Antonio Meade. Y si ellos no tienen voluntad para defender la herencia de un gobierno que presumía tener una economía ordenada, extraordinarias cuentas en las finanzas públicas y defender la soberanía y la democracia, menos lo están los funcionarios estigmatizados como Gerardo Ruiz Esparza o los peñanietistas de segunda línea, Alfonso Navarrete Prida, Luis Miranda, Claudia Ruiz Massieu, Eduardo Sánchez, Ildefonso Guajardo,
Arely Gómez, Humberto Castillejos, José Narro, José Calzada. Tampoco lo están los amigos del presidente, como Emilio Gamboa. Por eso, quizá pueda afirmarse que el peñanietismo fue derrotado en 3 ocasiones. La primera, en el otoño de 2014, tras la crisis de Ayotzinapa y la revelación de los nacientes escándalos de corrupción. La segunda, con el aplastamiento en las elecciones de julio de 2018. Y la tercera, en este verano, con Emilio Lozoya prófugo, Rosario Robles en la cárcel y todos los demás replegados, temerosos, avergonzados, con la cabeza baja y la vista fija en el suelo. Una tercera derrota de la que hoy pocos apostarían que se pueda revertir. Una aplastante derrota histórica. ¿Quién lo diría hace 6 años? Clausewitz, el gran teórico de la guerra, decía que un ejército es derrotado no cuando es vencido en el campo de batalla, sino cuando pierde la voluntad de combatir. ¿Hay alguien en lo que fue el equipo peñanietista dispuesto a defender el legado del peñanietismo? Parece que no hay nadie. Nadie, ni uno solo de ellos. En otras cosas, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, estuvo en el municipio de Miguel Alemán. Esto ocurre un día después de enfrentamientos ahí en ese municipio. El gobernador atribuyó estos hechos violentos a esto. Sé de los acontecimientos desafortunados de violencia que se han suscitado en estos 2 últimos días. Lamento profundamente que se haya quitado el retén que estaba en el área de la ganadera, que precisamente era una situación de contención para evitar que grupos criminales quisieran entrar a esta zona de Miguel Alemán y la frontera chica. Aquí no vamos a seguir esas prácticas, de aquí no pasa nada. Aquí sí están pasando cosas y vamos a actuar en consecuencia. Los enfrentamientos entre grupos criminales en Miguel Alemán se dieron principalmente en el poblado de Los Guerra. Algunas calles quedaron tapizadas, marcadas por cartuchos de armas largas. Uno de los enfrentamientos se dio entre criminales y policías federales, y ahí un policía, Gilberto Guzmán, resultó herido y fue llevado a un hospital de Monterrey, donde murió esta mañana. Descansa en paz. Y hablando de enfrentamientos, hoy ocurrió un tiroteo en la zona residencial de Nicetown, esto en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia. Se reporta que al menos 6 policías resultaron lesionados, están fuera de peligro. De acuerdo con la policía de Filadelfia, los agentes habían acudido a un edificio para hacer un operativo contra el tráfico de drogas y armas, pues allá también, pero fueron recibidos a balazos. Uno de los tiradores fue detenido, otro se atrincheró en una casa con rehenes, quienes fueron liberados, pero bueno, el sujeto sigue todavía atrincherado. Buena parte de estos hechos se difundieron a través de Facebook. Y hablando de Estados Unidos, de mexicanos en Estados Unidos, vamos a ver esta historia. Un migrante mexicano pasó 3 meses detenido por las autoridades, esto en Bakersfield, California. Hoy está libre, gracias en buena medida al gesto que tuvieron 2 estrellas, 2 figuras de la NFL. Dear America, our administration has failed. They passed laws against our people, took away our rights and our freedom, and still expect to be held. We don't want your jobs, we don't want your money. We're here to work hard, pay taxes, and study. The fight has begun. We will never be apart, Chiquito, is what I promised my son. 2 días después de leer este poema, José Bello fue detenido por agentes de migración. José nació en México, pero llegó ilegalmente a Estados Unidos cuando tenía apenas 3 años. Vive en Bakersfield con su esposa, su hijo de 1 año, estudia leyes y trabaja en granjas. El juez reconoció que la detención de José sugería una posible venganza de los agentes migratorios por su poema. Sin embargo, permaneció detenido porque tenía un antecedente de manejar alcoholizado. La fianza era de $50,000, cuando él solo gana $20,000 en 1 año. I could see my whole future, going out the window. 3 meses después,
2 hombres se unieron a su lucha. El de los Pieles Rojas de Washington, Josh Norman, y el linebacker de los Santos de Nueva Orleans, Demario Davis. Los 2 jugadores de la NFL se sumaron a una campaña para liberarlo. Denunciaron que la detención de José fue ilegal y ayer, en el día límite, ayudaron a pagar la fianza que le permitió a José regresar con su familia y seguir en libertad su juicio ante una corte migratoria. I would just like to thank them personally if I get the chance, and that's something that I do plan on doing, just because of the message that they were able to send back, you know. Those players, I think they have very good intentions and they have good heart. Norman y Davis dijeron a NFL.com que decidieron apoyar a José tras ver el sufrimiento y persecución que viven actualmente los migrantes en Estados Unidos. Dijeron que es una forma de darles una voz y consideraron que esta decisión los pone del lado correcto de la historia. Notable. Algún día tendremos figuras del deporte mexicano haciendo este tipo de trabajo, con esta clase de información, con esta velocidad para reaccionar y con esta generosidad de recursos para resolver una situación. Eso en Estados Unidos. En Oaxaca, el presidente López Obrador dijo estar confiado en que el gobierno de Donald Trump castigará a Patrick Crusius. Es el hombre que asesinó a 22 personas, entre ellas 8 mexicanos, el 3 de agosto en El Paso, Texas. Pero el presidente también pidió que, si se da la oportunidad, ese señor sea juzgado en México. Si es necesario, nosotros vamos a pedir que esta persona sea juzgada también aquí, y vamos a pedir su extradición y se va a aplicar todo el peso de la ley. No queremos que esto vuelva a suceder. No queremos estos crímenes de odio. Bueno, en El Paso, Texas, buscan sentenciar a esta persona a la pena de muerte. Porque la pena máxima por terrorismo es de 40 años. Por cierto, esta noche se realizó en El Paso un homenaje a las 22 víctimas del ataque. El homenaje se hizo en el estadio de béisbol del equipo de ahí, se llaman los Chihuahuas de El Paso. Ahí estuvo el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el secretario de Seguridad, Kevin McAleenan. Por parte de México participaron el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, y también estuvo por ahí el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard informó cuántos migrantes han sido rescatados, el verbo que usan, rescatados en este gobierno. Es distinta a la cifra de detenidos que maneja el Instituto Nacional de Migración. El canciller dijo que van 46,000 rescatados desde el 1 de diciembre, 19,000 de ellos desde la fecha en que México endureció su política migratoria. Ebrard también detalló que con el Plan de Desarrollo en Centroamérica se beneficiará a 30,000 personas. En otras cosas, esta tarde se llevó a cabo la máxima celebración de la Iglesia a la Luz del Mundo en Guadalajara. Vimos algunos eventos la semana pasada, lo dijimos por primera vez, este evento no tiene la presencia del llamado apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, quien está preso en California desde el principio de junio, acusado de 26 delitos sexuales. Nazón Joaquín envió un mensaje que fue leído durante la ceremonia, lo leyó su hijo Adoraim, quien presidió el servicio. En este momento, desde mis prisiones, levanto mis manos ante Dios para pedir misericordia, para rogar compasión, porque sé que nuestras faltas son muchas. Dios os guarde y os bendiga. Nazón Joaquín García. En otras cosas, por la mañana hablamos con Ricardo Rodríguez, el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, sobre la compra de la casa de Shendy Llegón. El abogado de Shendy Llegón nos había dicho que el empresario Carlos Bremer al comprar la casa, compró un problema legal, pero el director del SAE dijo que eso no es cierto.
el gobierno federal es el aval. Cualquier problema, el gobierno federal siempre responderá. Entonces, el empresario tiene todas, que tenga la plena certeza que está cumpliendo un bien inmueble que no le va a generar ningún problema y que el gobierno federal responde ante cualquier contingencia. El título de propiedad de este inmueble es el acuerdo de abandono a favor del gobierno federal. Nosotros argumentamos que tenemos las bases jurídicas, nuestros argumentos son robustos para llevar a cabo la venta del inmueble. Bueno, palabra del gobierno federal. Esta noche se reporta que unos 200 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, llegaron fuera de la Secretaría de Gobernación, en el centro de la ciudad, y tomaron los accesos. Eso hace un par de horas. Apenas hace unos minutos los trabajadores de la Secretaría que estaban atrapados ya pudieron salir de las instalaciones. Según esto, los trabajadores del SME iban en busca de un encuentro con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, pero bueno, parece que ya se resolvió esta pequeña crisis en la Secretaría de Gobernación en Bucareli. ¿Qué más tenemos, Cristal? La Organización Mundial de la Salud alertó porque los casos de sarampión se han triplicado este año. Hasta el jueves pasado el registro en México era de 6 casos, pero la Secretaría de Salud de Chihuahua reportó uno más. Se trata del primer contagio de sarampión después de 24 años sin brotes en ese estado. Fue en un paciente de 2 años en el IMSS de Ciudad Juárez, quien ya se encuentra fuera de peligro y se tomaron las medidas pertinentes para evitar la propagación del virus. La Organización Mundial de la Salud dice que la falta de acceso a servicios de salud y vacunación, la desinformación y la falta de concientización sobre la necesidad de vacunarse, como el caso de los movimientos antivacunas, son algunos factores que favorecen el contagio. Mientras tanto, la Secretaría de Salud en México ha dicho que las vacunas llegan hasta diciembre. En medio de protestas de colectivos de la comunidad LGBT+ y grupos pro familia, el Congreso de Zacatecas votó el dictamen de reforma al Código Familiar. Con 11 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones, los legisladores rechazaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Representantes de la comunidad LGBT+ dijeron que iniciarán una acción de inconstitucionalidad porque se violan los derechos de un sector de la población. En México, los matrimonios igualitarios se pueden realizar sin amparo en 19 estados. En el caso de Zacatecas, en 3 municipios, en la capital, Cuauhtémoc y Villanueva. La Suprema Corte otorgó un amparo en el que ordena a la Secretaría de Salud que publique los reglamentos y lineamientos necesarios para el uso terapéutico de la cannabis. De acuerdo con la sentencia emitida por la Corte, la Secretaría de Salud tiene 180 días para publicar este reglamento. Además, está obligada a garantizar el tratamiento médico para Carlos, un joven de 15 años quien promovió el amparo. Este joven padece epilepsia y el doctor le prescribió un medicamento con tetrahidrocannabinol, un derivado de la cannabis. Desde junio de 2017 entró en vigor un decreto en el que se reformó la Ley General de Salud para regular el uso de la cannabis con fines médicos. Desde entonces, la Secretaría de Salud estaba obligada a emitir el reglamento, pero no lo hizo. Ahora cuenta con 6 meses para publicarlo, tomando en cuenta toda la cadena de producción, desde la obtención y almacenamiento de semillas, su cultivo, cosecha, procesamiento, transportación, comercialización y en general todas las actividades dirigidas al consumo terapéutico. La Secretaría de Salud dijo que acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Los que no suelen tener muy buenas ideas dirían que hoy fue un miércoles negro. La realidad es que hoy comienza a haber señales, pues parece que muy claras, de que la economía global está entrando en recesión. Punto número 1, Alemania dice que tienen un crecimiento negativo, un decrecimiento del 0.1%. Corea del Sur se pelea con China. Estados Unidos sigue peleado con todo el mundo y la actividad económica en los Estados Unidos se ve sustancialmente menor. Hoy la Bolsa de Valores de Nueva York cayó 3%, la Bolsa Mexicana está en el peor nivel de los últimos 5 años.
Y en ese entorno hay que plantearnos dónde estamos parados. ¿Dónde está parada la economía mexicana? Donde Argentina trata de hacer un programa económico de rescate, pero se acaba porque el que eventualmente será el próximo presidente dice que no tiene para qué reunirse con los nuevos porque no se van a poner de acuerdo, no mandan señales de tranquilidad a los mercados. Yo el lunes decía que era importante cómo en México se había hecho la transición y por qué no había habido una crisis como la que hubo. Y hoy en México el planteamiento es ¿qué vamos a hacer? La economía global se está parando, las guerras comerciales siguen y podríamos hacer una lista larguísima de asuntos, donde hoy ya las señales de que la guerra comercial está afectando a China, a Alemania, a Corea del Sur, a los Estados Unidos y a México. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo se va a anunciar un programa en contra del ciclo económico? ¿Cuándo? Pues esperaríamos que ya. Hay anuncios que dicen más o menos positivos, de que vamos a rescatar el sur-sureste, pero eso yo llevo 30 años oyéndolo. Que no hay, que se hacen el sexenio pasado, la moda era... Para efectos frente a esto no se está haciendo nada. Sí, Banco de México. Sí, Banco de México. Banco de México, al mantener la tasa de interés alta... ¿La va a mantener mañana? Mañana no la van a disminuir. Yo creo que van a quedar 3-1, 3-2, 4-1 la votación, pero van a mantener la tasa de interés. Se van a quedar iguales, no van a quedar iguales. Y aquí lo importante es para que no haya efectos sobre la inflación por la depreciación del peso. Lo que estamos viendo es que es necesario entender que la economía global, por las guerras comerciales, está entrando en una recesión o menores crecimientos en todos. China está creciendo mucho menos de lo que se esperaba. Estados Unidos, hay quienes dicen, ya se vio la negra señal de que ahí viene la recesión de Estados Unidos. No, ciertamente las tasas de los bonos se invirtieron, pero tendríamos que estarle pidiendo al gobierno mexicano que tome medidas prudentes, no como las que se le ocurren a Mario Delgado, decir, pues ¿por qué no le bajamos al superávit fiscal? Sí, eso genera una crisis, porque según él disminuiría la presión de los mercados. Lo bueno es pues que a ver si anuncian algo. Tienen que anunciar algo. El paquete económico que anuncien en septiembre, en los primeros días de septiembre, tiene que ser un paquete económico sólido y creíble. Lo veremos. Remátala, David. Hoy el Servicio de Administración Tributaria y Compranet hicieron un convenio que debieron haber hecho hace muchísimo tiempo. Compartir información para saber si las compras que está realizando el gobierno las hace a empresas reales, a empresas que pagan impuestos y empresas que funcionan. Hace mucho tiempo lo debieron haber hecho, pero más vale tarde que nunca. Bueno, Javier. Juegazo, Ciro, por la supremacía del fútbol en Norteamérica a nivel de clubes. ¿Quién ganó? ¿El América o el Atlanta United? Regresamos con las mejores acciones. Regresamos con las mejores acciones y gracias a todas las personas. Hoy nos convirtieron en tendencia en Twitter por el comentario final del programa de anoche, aunque vimos que muchos de esos comentarios vienen de sitios sin seguidores, de usuarios muy extraños y de grupos que se dedican a denigrar, a tergiversar lo que uno dice. Volvemos con ese tema. Muchas gracias por las opiniones y las reacciones al comentario con el que cerramos el programa de anoche. Fuimos tendencia en Twitter durante varias horas, aunque nuestro equipo detectó que una buena parte de los mensajes hostiles, provenían de usuarios falsos, de perfiles con 11, 12, 15 seguidores o de sitios especializados en denigrar y deformar los mensajes originales. Nos acusaron, me acusaron de defender a Rosario Robles. El mensaje original, el que transmitimos anoche, está en nuestras redes sociales por si alguien lo quiere revisar. Nunca hablé de la inocencia de Rosario Robles, nunca. Solo dije que un juez hostil, incentivado por un activo Ministerio Público, le aplicó a Rosario Robles la ley a secas. Y lo dije porque el delito por el que se acusa a Rosario Robles no merita la cárcel, no merita que ella esté en la cárcel. Sin embargo, el juez resolvió mandarla a la cárcel. A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, como Rosario Robles, la ley a secas. Eso dije anoche. Gracias como sea por seguir nuestros comentarios y nuestro programa. Se quedan con ¿Qué importa? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.